¿Por qué tenemos que hacer cuarentena? ¿Y a qué se refieren cuando dicen que quieren aplanar la curva? Los virus se contagian de manera exponencial, pero ¿qué quiere decir eso de exponencial? Existen dos tipos de crecimientos, el aritmético y el exponencial. En el crecimiento aritmético, el valor siempre es el mismo. Por ejemplo, imagínate que querés comprarte un celular que sale 12.000 pesos y vos ahorrás 100 pesos por mes. Al cabo de 10 años vas a juntar los 12.000 pesos para comprarte el celular. Pero si armases un sistema piramidal, como por ejemplo los de Herbalife, en donde una persona contacta a dos y esos dos contactan a otros dos y se produce una venta exponencial, te vas a dar cuenta que vas a llegar mucho más rápido. De hecho, siguiendo este crecimiento, lo que antes te llevaba 10 años, ahora te lleva 7 meses. El COVID-19, más conocido como coronavirus, tiene ese tipo de crecimiento. Con este virus, el problema no es tanto la mortalidad, porque no tiene una mortalidad muy alta si lo comparamos con otros virus. De hecho, con un tratamiento adecuado, pueden salvarse la mayoría de las vidas. El problema es que el contagio es demasiado rápido para la capacidad de los sistemas sanitarios de cualquier país. A continuación te voy a presentar una simulación que fue publicada en el Washington Post. Es un diario muy conocido de Estados Unidos. En esta simulación, cada uno de esos puntos representa a una persona. El punto celeste es una persona contagiada y los puntos de color ocre o color piel son personas sanas. Como verán, cuando entran en contacto se produce contagio. Sin embargo, nos estamos olvidando de algo, que es la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Resulta que cuando una persona se contagia, eventualmente se va a sanar y va a crear inmunidad. Por lo tanto, no se vuelve a contagiar ni contagia a otras personas. En este ejemplo vemos cómo el punto azul, que es la persona contagiada, contagia a los puntos de color ocre, personas sanas, pero las personas contagiadas se vuelven de color verde, que son personas recuperadas. Estas personas no contagian ni se contagian. Al cabo de un tiempo, no existen más contagios. Esta simulación que te presento ahora representa a un país en el que no existe cuarentena y las personas circulan libremente. Como verán, se empieza a producir un contagio masivo bastante rápido y se empieza a producir una curva, que es esta que vemos acá. Esta curva es bastante pronunciada porque llega a un pico muy alto al crecer de manera exponencial. Pero como verán, la caída también es pronunciada. Por lo tanto, con la misma velocidad que se producen los contagios, se produce la caída. Parece un escenario ideal porque, como verán, no es muy largo en el tiempo. El problema es que si bien no es largo en el tiempo, en un país como la Argentina, que tiene 44,5 millones de habitantes, ese tiempo es demasiado para la capacidad de nuestro sistema de salud. Por lo que este tramo, que va a ser corto, va a ser un infierno, en el que las personas van a morir por centenares y vamos a ver todo tipo de crisis humanitarias. Hay que elegir quién muere y quién vive, van a empezar peleas, crisis y lo peor que se te puede ocurrir. ¿Cómo solucionamos esto? El problema es que no existe cura para este virus. Es nuevo, no tenemos inmunidad y no existe ninguna vacuna ni medicamento para poder vencerlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, apelamos a la cuarentena individual responsable. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que aplicó China con Wuhan. Una cuarentena forzada en el que nadie podía entrar ni salir de esa ciudad, como ven en este ejemplo, pero ellos mismos admitieron que esto es imposible, siempre alguien se va a filtrar. Entonces eventualmente el virus sale y empieza con el contagio masivo. Como verán, ya la curva fue menos pronunciada, un poco más largo en el tiempo, pero tampoco es una solución. Argentina, por ejemplo, adoptó la decisión adecuada y quizás en el tiempo apropiado. Pero el problema es que tenemos a muchos idiotas. En este ejemplo podemos ver a personas que están en cuarentena, son los puntos que están quietos, otras personas que son los idiotas, que siguen circulando, paseando, haciendo la vida cotidiana, y como verán, el ratio de contagio y de recuperación cambia con respecto al primer ejemplo que vimos. La curva es mucho más plana. Sin embargo, para Argentina no es suficiente. Recuerden que nosotros no tenemos el mismo sistema de sanidad que los países del primer mundo. Por lo que aquello que deberíamos hacer nosotros es una cuarentena individual responsable total, como van a ver en el próximo ejemplo. En este ejemplo, la cuarentena es mucho más exhaustiva y pueden ver que el contagio es prácticamente mínimo y la respuesta de grupo, de rebaño, empieza a ser más rápida. Esa curva mucho más plana le da tiempo al sistema de salud argentino
a responder y salvar las vidas de las personas que tengan condiciones críticas. Por lo tanto, tenemos que quedarnos en nuestra casa. Ahora, ¿cuánto tiempo? Van a prolongar la cuarentena, pero lo que está haciendo el gobierno es dosificar el mensaje, pero es obvio que la cuarentena va a durar mucho más de lo que te están diciendo. La cuarentena probablemente dure hasta noviembre o diciembre. Es la única manera. Siendo el país que somos, es la única manera para que o actúe la inmunidad de rebaño o nos entreguen una cura, ya sea desde acá o desde el exterior. Fíjense, por ejemplo, Wuhan, con estas medidas estrictas que están tomando, llevan 2 meses de cuarentena y se considera que van por la mitad. Recién ahora están en esta parte de la curva en donde ya no se están produciendo más contagios y empieza a caer. Por lo tanto, por tu gente, por tu herencia, por tu sangre, por la gente que amas, por tu familia, quédate en tu casa. Ahora sabes por qué hay que hacer cuarentena. No tenés excusa.